yo quisiera aprovechar antes de entrar propiamente a mi tema, que es el de la procuración de justicia en general, pero especialmente de lo que yo hice en el gobierno de Andrés Manuel, que es la procuración de justicia. Quiero decirles que, aunque no es de lo que más se habla mucho más de los programas sociales, de las obras, de los puentes, de los grandes puentes, de los segundos pisos, de los hospitales, pero también en procuración de justicia se hicieron cosas muy importantes, muy importantes. Dijo ahorita Víctor que soy el único procurador que puede andar por la calle caminando tranquilo y andar a veces en el metro. Ya me cuesta más trabajo, pero todavía me subo al metro de vez en cuando. Y es cierto, y cuando me encuentro alguna gente, por lo general les da gusto y me saludan nunca torturé a nadie, ni robé a nadie. Entonces, eso me da tranquilidad. Pero también hicimos muchas cosas en la Procuraduría que tenemos que retomar porque se han abandonado. Una fundamental que inició el procurador anterior a mí, que fue un extraordinario abogado, jurista y hombre de izquierda, que es Samuel del Villar. Él revivió el Instituto de Capacitación de la Procuraduría, que existía desde hace mucho, pero era un lugar para dar de vez en cuando algunas conferencias, para dar cursos sobre algún tema de actualidad, y Samuel del Villar le dio un contenido muy especial. Me tocó a mí, él falleció unos años después de que dejó la Procuraduría, y ponerle al principal salón del Instituto de Capacitación de la Procuraduría precisamente el nombre de doctor Samuel del Villar. Él inició ese instituto y lo destacado de ese instituto es que se volvió una verdadera escuela superior. Él estableció un curso para los policías judiciales que duraba 3 meses. Ningún policía judicial entraba al servicio si no había cursado esos 3 meses, donde se le capacitaba, se le preparaba y llegaba no por recomendaciones, sino porque había pasado los cursos, las materias, les daba una beca para que mientras estudiaran en ese instituto no tuvieran además que ir a trabajar. Todavía no eran policías, no ganaban sueldo, pero se les daba una beca para que pudieran capacitarse. Cuando yo llegué, pude, siguiendo los principios que señaló Samuel, aumentar ese curso a policías judiciales a 6 meses, y al final de los 6 años el curso ya era de 1 año. Ningún policía judicial entraba a la policía si no cursaba todo el año. El primer día que yo llegué a la Procuraduría, un amigo del mismo partido del que veníamos entonces, que era el PRD, creo que era senador, me habló por teléfono y me dijo: oye, pues te felicito que ya eres procurador. Le dije: sí, voy llegando a mis oficinas, te quiero pedir un favor, mi chofer pues anda conmigo, ¿no? Quiero que le des una credencial de policía judicial. Por supuesto le dije que no, todavía no estaba yo adentrado en lo que íbamos a hacer, pero hicimos eso. Al final los policías judiciales concluían su año de capacitación, donde les dábamos materias no solamente para prepararlos para ser policías, de investigación, criminalística, criminología, uso de las armas que a veces la requieren, defensa personal. Les dábamos también 2 materias fundamentales, una de derechos humanos y otra de ética policíaca, que eran obligatorias y las tenían que estudiar y tenían que escuchar, pues los principios que deben mover a la acción de una policía investigadora. Terminaban con ese año y tenían su cédula profesional de técnico profesionista en investigación policíaca que les daba la SEP, porque logramos que se reconocieran
el valor de los estudios de la Policía Judicial. Y en esos 6 años ni un solo policía judicial entró por otro camino que no fuera ese. Y también hicimos un equipo de traductores de lenguas originarias para que cualquier detenido, que son muchos lamentablemente, que llegan de sus pueblos, de sus provincias, y aquí no dominan la lengua española, y por ley teníamos que tenerlo, pero no existía. Pusimos un sistema de traducción para los detenidos que tuvieran que declarar. Hicimos también un albergue, el albergue temporal que ya existía, que lo hizo también Samuel, lo ampliamos, le dimos un reglamento, le ampliamos, tenía nada más el edificio de comedores y habitaciones para los pequeños, adquirimos el predio de junto y hicimos anexo un patio de recreo, un jardín con juegos, porque nosotros recibíamos a los pequeños niños, es un albergue temporal, los recibíamos porque sus padres estaban involucrados en un crimen, porque no podían, o habían sido víctimas o eran victimarios, y los niños quedaban abandonados, y ese albergue los tenía temporalmente mientras se entregaban a familiares que pudieran atenderlos o a otros albergues definitivos. Mejoramos ese albergue temporal, hicimos un boletín interno de la Procuraduría, donde además de las notas importantes de lo que sucedía, siempre agregábamos alguna cuestión de literatura, algún texto valioso. No dejábamos nunca de tener algo más allá del puro crudo mundo de la persecución de los delitos. Establecimos por un acuerdo del procurador la separación de las víctimas de los delitos de los abogados del victimario, del indiciado o sus familiares. Era muy frecuente que en el Ministerio Público llega la víctima a denunciar y es intimidado de inmediato, a veces desde la entrada y desde la puerta, por los familiares del delincuente. Establecimos salas separadas para víctimas y para victimarios. Hicimos un sistema de denuncia express que todavía se está usando. Es muy sencillo, la gente está bajo mucha presión cuando ha sido víctima de un delito. Establecimos algo que duraba cuando mucho media hora, que era llenar un texto, y luego podía ser ampliado ya que la víctima pudiera estar más tranquila y atendida por personal especializado. Estableció el gobierno de la ciudad, a propuesta del jefe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero en la Procuraduría lo desarrollamos, un mapa de la ciudad en que dividimos en 76 coordinaciones territoriales. Todas las mañanas, así como el gabinete de seguridad se reunía a las 6 de la mañana, sin faltar un día, y ahí estaba por supuesto Andrés, daba su conferencia de prensa a las 6, y a las 6:15, 6:20 ya estábamos en el gabinete de seguridad y teníamos la información de lo que habían pasado en las últimas 24 horas. El primero que daba la información era el procurador, con los delitos que se habían cometido, los casos relevantes, cómo íbamos, las investigaciones importantes. Todos los días a esa hora ya estaba, y luego el secretario de Seguridad Pública y el secretario de Gobierno. Ese trabajo era fundamental, y la división en 76 territorios al que asistía el fiscal de la zona, o si era una zona donde el fiscal abarcaba varios territorios, iban el fiscal a una y algunos de sus auxiliares a otra, o a las otras que hubiera, el médico legista, el jefe de seguridad pública de la zona, una representante de gobierno, porque Andrés para eso nombró exclusivamente mujeres, y ahí lo mismo que nosotros teníamos en la ciudad, cada quien tenía en su pequeño territorio, 76 en toda la ciudad,
tenían lo que había pasado en ese territorio. Todo eso hizo que funcionara muy bien la Procuración de Justicia, que logramos. Además había también mensualmente, que estableció Andrés Manuel, una premiación a los policías, tanto de seguridad pública como investigadores más destacados por su trabajo, por algún acto excepcional. Cada mes les dábamos premios, un reconocimiento público en el Palacio de Gobierno de la ciudad y un diploma por lo que habían hecho. Excepcionalmente, cuando había sido un acto heroico, algo más que un diploma, una medalla o algo así. Logramos que disminuyeran los índices delictivos durante los 6 años. Durante los 6 años estuvieron disminuyendo los índices delictivos. Tuvimos que cambiar a los comandantes policíacos, era el ámbito más difícil, pero lo logramos hacer y tenemos que retomar eso porque se abandonó. El robo de autos, para darles un dato, cuando llegamos se robaban al día en la Ciudad de México 140 automóviles. Fuimos disminuyendo y logramos bajar a 70 automóviles robados al día. Es mucho todavía, pero se logró disminuir a la mitad, se logró bajar el número de secuestros. Había la práctica de que se enojaba mucho la gente, con toda razón se indignaba y se asustaba y se atemorizaba por los secuestros, pero no había denuncia. Un día un grupo de bodegueros de la central de abastos fue a verme para quejarse que cada mes secuestraban a un bodeguero. Y les dije, bueno, a ver, aquí están algunos. Sí, estaban 3 o 4 en la sala donde nos reunimos. Dije, por favor, díganme cuáles son sus números de averiguaciones previas. Ninguno había denunciado. Entonces tuvimos que hacer una campaña para decir, para que un delito cometido se vuelva un delito castigado, tiene que pasar por la denuncia. En medio está la denuncia. Nosotros no podemos adivinar lo que está pasando. Logramos muchísimas cosas, disminuir resolvimos los asuntos más graves, detuvimos, por ejemplo, trajimos de Cuba y procesamos a Ahumada, el argentino aquel pillo que desató todo este desastre del proceso. Lo trajimos de Cuba, lo procesamos y al final, aunque ya no era yo procurador, le di seguimiento al caso y finalmente lo sentenciaron. Lo dejó ir el Poder Judicial, pero no inocente, sino culpable. Le dio un beneficio de prisión preventiva o algo y se fue a Argentina, pero la sentencia está firme y quedó la verdad legal de que él cometió fraudes al gobierno de la ciudad. Trajimos de Nicaragua extraditado a Espinosa Villarreal. Era la forma directa de combatir la corrupción. Entonces, el crimen de Torillo Guerra, que fue terrible, la Mataviejitas, logramos resolverlo. Como Martí tocó los grandes logros del gobierno y no dijo de la Procuración de Justicia, me tomé aquí el gusto de recordar algunas de las cosas que hicimos en la Procuraduría, que también le dieron fortaleza al gobierno de la ciudad y que contribuyeron a que pues fuera como lo es en todos los aspectos, como lo fue y como debe ser el modelo del que hagamos a partir de que ganemos las elecciones el año próximo. Quiero decirles que inmediatamente después, el procurador que me sustituyó y a quien yo le hice entrega del cargo, cuyo nombre ya se me olvidó y no quiero recordarlo, es lo primero que hizo. Al día siguiente o a los 2 días compró 4 camionetas Hummer blindadas y de las más caras y lujosas que hay en el mercado. Ese fue su primer acto de gobierno. Le fue, por supuesto, muy criticado, pero lo hizo. Y por ahí, por el estilo, no había, les decía yo, ni un solo policía que no hubiera pasado por el instituto. Él llegó con 30, creo que 40
policías que no tenían más experiencia que ser sus amigos y los puso en cargos de jefes de grupos y de comandantes. Los jarochos les decían porque él venía de Veracruz. Entonces, inmediatamente se empezaron a dar pasos atrás. No se diga después, ha seguido. Lo que me dicen ahora de la Procuraduría, yo no litigo, no soy abogado penalista, sé penal porque lo estudié bien, pero no me he dedicado nunca a esa rama, excepto cuando fui procurador. Y me dicen que es un desastre y que tenemos que volver a rescatar la Procuraduría. Pero también es muy importante que tengamos una base teórica, ideológica, filosófica, de cómo debe ser la Procuración de Justicia. Y es de lo que yo brevemente, no les voy a leer todo lo que traigo escrito, fue un trabajo que no es para esto, pero que me está sirviendo para aportarlo para la plataforma política de Morena, y se los voy a leer. Miren, hoy en México la mayoría del pueblo vive en la inseguridad, en el miedo, permanentemente, y en un riesgo social y personal siempre latentes. Estamos en una guerra que declararon por nosotros y por tanto padecemos los riesgos de la guerra. Cualquiera, sin merecerlo, sin que sea lo que le corresponde en justicia, puede perder el empleo, la casa, la salud, la seguridad, la oportunidad de educar a sus hijos. En cualquier momento, en este momento, puede alguien tener su vida en riesgo en una balacera entre bandas, o por no detenerse en un retén, o por toparse con delincuentes o con uniformados. En estado de guerra siempre pueden suceder desgracias, atropellos o arbitrariedades. Todos en México, en este México en guerra, en esta ciudad terrible, estamos en la inseguridad, en la angustia por nosotros y por nuestras familias y amistades. En esta materia, el diagnóstico de la situación actual es muy sencillo. En un solo sexenio, más de 70,000 muertos. Ahora estamos diciendo 100,000 muertos. Y el otro dato extremo, 70 millones de pobres. Estas dos cifras pintan el panorama. Pobreza y homicidios. La vida no vale nada, como en el corrido de Guanajuato. Un número indeterminado, pero que se calcula en cerca de 60 o 70,000 de desaparecidos. Unos identificados, otros migrantes que ni siquiera se pueden identificar. En una escala de 1 a 10, México recibe una calificación de 3.1 en materia de corrupción, extendida a todos los niveles del poder público. A pesar de todo, ante esta instantánea de 2016, guerra y pobreza, injusticia y barbarie, conservamos la esperanza, buscamos cambios y hacemos propuestas. Pretendemos, y no es imposible, debemos hacerlo, primero que nada, de un gobierno en el que el pueblo confíe. Tenemos que llegar a un gobierno en el que el pueblo confíe, como en el que gobernó de 2000 a 2006. Lo primero que le dio fortaleza a Andrés Manuel es que la gente que votó por él no ganó por una diferencia grandísima, ganó una diferencia suficiente, pero Krill, que creo que era su contrincante más cercano, quedó a no muchas decenas de votos, creo que 2. Tuvo 12,000 o 15,000 votos de diferencia, no mucho, pero inmediatamente empezó Andrés con 20 bandos. Y al día siguiente, el día primero que tomó posesión, su primer bando, por eso el bando 13 lo critican tanto, porque es el de la vivienda social, pero un bando cada día, y empezó a echar a andar todo, las coordinaciones territoriales, las reuniones de la mañana, todos los días, sin dejar uno. Entonces sabemos que es posible y tenemos que hacerlo, pero que
¿qué requerimos? Que el gobierno que llegue sea fiel al voto que lo llevó al poder. Estamos viviendo un gobierno en que el que llegó al poder con una ventaja grandísima no ha sido fiel al voto que lo llevó al poder. Lo estamos viviendo. Tenemos además que hacer un cambio de estrategia. No es lógico combatir la violencia con más violencia, ni abatir las cifras de delitos con acciones violatorias de la ley. No se pueden abatir los números de homicidios abatiendo personas, como lo acabamos de ver en Tláhuac. Los únicos que informan de lo que pasó son los que mataron a los muertos. Ellos son los que dicen, llegamos, resistieron, los matamos, eran grandes capos. Y las fotos nos indican cuerpos ensangrentados, casas, la casa que sale en las fotos que yo vi, modesta, no parecía de un capo, pudiera ser delincuente. Yo no defiendo a nadie, no sé qué pasó, pero lo único poquito que sabemos es lo que nos dicen los que abatieron a los que fueron víctimas. Dicen, nos emboscaron. Sí, pero se mueren los emboscadores y no los emboscados. Está muy raro, cuando menos. ¿Qué tenemos que hacer? La violencia no se puede combatir con más violencia. No podemos violar la ley. No podemos tampoco atenernos, porque ya hemos visto el fracaso, a la excesiva dureza de las penas. Han ido aumentando las penas. Yo cuando estudié Derecho hace ya mucho tiempo, la pena máxima eran 30 años de cárcel. Todavía había pena de muerte para algunos casos en delitos militares, luego se suprimió afortunadamente. Los errores judiciales son facilísimos y si se aplica la pena de muerte son irreparables y además no es ejemplar ni sirve de nada. No bastan penas, se han ido aumentando de 30, luego a 40, luego a 50, no sé en cuánto van. Ya hay sentencias que condenan a las personas a 75 años de cárcel o a 150, lo cual, además de dar risa, pues no sirve para nada más que para que el delincuente, que ya está en el reclusorio y que sabe que nunca va a salir, siga siendo delincuente adentro y no tenga ninguna esperanza más que la de escaparse. Y en cambio, el sistema anterior, que hay que revisar también, pero que podía ser bueno, establece penas razonables, altas. Estar en la cárcel es demasiado duro y más en México. 5 años, 10 años, 30 años de cárcel son castigos terribles. ¿Para qué ir aumente y aumente y aumente si hemos visto que no sirve de nada? ¿Para qué hacer más policías más armados que parece que están en la guerra y no en un trabajo de seguridad? Yo digo que un gobierno popular apoyado por la gente que dé ejemplo de conducta diferente será el que pueda remontar con apoyo en las normas jurídicas y con sentido claro de la justicia el deterioro en que hemos caído como sociedad. No queremos cambiar, esto es muy importante, no queremos cambiar seguridad por libertad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que estamos perdiendo nuestros derechos, nuestra libertad, y estamos sujetos a los gritos de un grullero que se quiere llevar nuestro coche, a la falta de respeto, libertades humanas atropelladas supuestamente para defender la seguridad, pero que nos resta libertad. No queremos eso. Y luego, y este es el tema final de mi exposición, tenemos que cambiar la política. No tenemos nada más que perseguir delitos, ni con más dureza cada vez. Tenemos que combatir las causas. En materia de delincuencia es más importante prevenir que reprimir. Es básico atajar las causas que producen los delitos y no solo perseguir a los delincuentes cuando ya cometieron el ilícito. El crimen es el resultado de un ambiente propicio. Hay un caldo de cultivo
en el que se genera la ilegalidad y en que se genera el desorden. El delito no surge por generación espontánea, es el resultado de factores identificables que son los que tenemos que combatir. Cuando hablo de esto, yo pongo el ejemplo de alguien al que lo están picando los mosquitos y empieza a matarlos, y mata uno y mata otro, y otro se le escapa y echa insecticida y los aleja un día y al otro día están otra vez. Nunca va a acabar si no seca el charco de donde vienen. Eso es lo mismo. Podemos hacer cárceles y agregarles pisos como a los conjuntos de ahora, habitacionales, y poner cárceles, y no vamos a acabar si no combatimos las causas de donde vienen los delitos. Por ello, la primera trinchera contra el crimen no está en las armas, ni en las leyes cada vez más severas, ni en más reclusorios. La solución de fondo consiste en abatir las causas profundas de la desesperación y el rencor que orillan a las personas, en especial a los jóvenes, a cometer actos en contra de la sociedad de la que forman parte, pero que una sociedad de la que ellos forman parte, que les exige mucho, pero que nada les ofrece. No serán nunca suficientes las cárceles para los adolescentes y jóvenes que delinquen si no atajamos el mal en su cuna. Es indispensable una respuesta real y oportuna a la pobreza, a la marginación y a la falta de oportunidades. Ir a las causas es evitar el despilfarro de gasto público y promover la producción con nuestros propios recursos, proporcionar a niños y jóvenes, en general a toda la población, pero especialmente a niños y jóvenes, un ambiente en el que la colectividad de la que forman parte les proporcione acceso a un futuro, espacios en la escuela, oportunidades de salud, de vivienda, ambiente sano y limpio y trabajo, cuando requieran el trabajo. Es mejor prevenir que reprimir. Para que haya justicia en los tribunales, debe haber primero justicia social en la vida colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Batis. Bueno.